20, además una fábrica de alimentos, fábrica de Sí. agua, el campo, la zona rural de nuestra amada Bogotá, como dice nuestro invitado, ¿eh? Ah, está hablando de eslogans. Él tiene uno Él mucho más ti- conocido. Tiene varios eslóganes él. Hacer el bien Sin mirar a quién. Y como decía la nona, Como decía la siempre nona. invocaba a la nona. Vamos a Ay, hablar de eso sí. con nuestro siguiente invitado, que es muy de esta casa. Un hombre maravilloso, un gran periodista, de los más reconocidos, de los más queridos de nuestro país, que se ha ganado el reconocimiento, Sí. el cariño, la confianza de todo su público, de toda su gente. Le damos la bienvenida a ¡Jonathan Nieto! Hola. Bienvenido a casa, ¿cómo va, Arce, papá? Moni, qué gusto saludarlos a todos, a Ciro, gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí esta mañana de domingo, linda, ¿no? Linda Sí, mira, mañana, un con domingo solecito. soleado. Sí. ¿Alguien te aconsejó en algún momento, busca un eslogan, busca una frase, pon un sello, o eso es una cosa que fuera haciendo naturalmente, Jonathan? No, eso fue como construyéndose, ¿no? Construyéndose, digamos, ahora que estoy de profe en la universidad. Feliz día, hoy es el día del docente. Ah, feliz día del docente. Muchas gracias. Yo les digo a mis estudiantes que en el tema de la construcción del presentador, Sí. es muy importante lo que tienes adentro, lo que quieres poner en escena, ese performance, y que lo que tienes adentro, pues tienes que encontrar tu esencia. Y pues mi esencia es Cúcuta, mi tierra, el patio de la casa de mi nona. Y todos estos refranes son como una recopilación de muchos años y muchas historias juntos, ¿no? Y ahí los puse como en escena para recordarlos, para conectarme con ellos, y pues hacen parte de mí finalmente, ¿no? Para tener un sello que es fundamental en los tiempos de hoy. Eso es parte de tu ADN. Sí, sí, así es. Hiciste esa propuesta al noticiero, a los programas, te dejaron introducir estas frases célebres, muy icónicas, ya muy, muy queridas y recordadas. Pues fue poco a poco, ¿no? La primera frase que acuñé fue: recuerden hacer el bien sin mirar a quién, que así terminó el primer noticiero. Sí. Desde ahí siempre he terminado así. Y después, después de la pandemia, en plena pandemia, me dejaron decir: estamos con fe y esperanza, pero yo le acuñé otra más, que es con fe, con esperanza y con amor, que finalmente es un versículo de Corintios. Y así, después de los titulares, empieza el noticiero. Y el muy pero muy buenos, muy buenas noches también empezó recién el noticiero, y bueno, y la nona fue entrando como Apareciendo. en la medida en que ella también comenzó a sufrir un poquito de Alzheimer, comenzó a olvidar las cosas, entonces la sentaban frente a la pantalla todos los días, y para conectarme un poco con ella comencé a parafrasearla. Sí. Y bueno, y a mucha gente le gusta. El otro día unas señoras del Socorro me pidieron un saludo porque ellas también eran nonas y querían, Ay, tan bello. y querían que les mandara un saludo. Fue muy bonito, me emocioné mucho. Sí, eso emociona, ¿no? Cuando hablan de mi nona me emociono mucho. Cuando hablamos de la nona tenemos que recordarla con música, porque ese plan era perfecto, sentarse con la nona, con el nono, a escuchar Esta este tipo de canción. canciones. Tus besos se llegaron a Ay, ay, ay. aquí en mi Me van a hacer llorar ustedes. Amo, mi Jonathan. llenando de ilusión y de pasión mi vida. ¿Qué imagen se viene a la cabeza, No, Jonathan? no. Describamos esa escena tan importante en tu vida. Cumpleaños de mi nona, cumpleaños de mi nono, el grado de mi mamá de abogada. Siempre en la casa se escucha esto, ¿no? En las reuniones, usted escucha Pastor López en Cúcuta a Pero hasta tutiplén, debajo de las Ajá. piedras. pero este tipo de música, más la música colombiana, se escucha en la casa de mi nona en las celebraciones, ¿no? Ellos nunca le ponen música contemporánea, nada. Ellos siempre ponen música clásica, música antigua. Ese es el grado, ese es mi grado en la universidad. Ahí está ella con mi tía y mi mamá. Jonathan, ese ojo se pone llorosito porque Sí, claro. es muy reciente su partida Sí, y ella sí, sí. fue un pilar fundamental en tu crianza. Siempre Sí, te sí. acompañó. Sí, me crió y bueno, fue la mejor crianza del mundo. Fui un único nieto extremadamente consentido, pero bien, toda esa cantidad de amor que me dejó, que me llenó, que bueno, y que sigue vigente, ¿no? Vigente para toda la vida. Ahora entiendo, pues, conociendo un poquito más a Dios, entiendo que está en el mejor lugar del mundo
y bueno, y que quede aquí siempre su legado eterno con su nieto y con su familia, porque además no solo tiene un solo nieto, tiene muchos nietos. Digo, yo soy el único nieto, digamos, de su ADN, Ok. pero está Natalia que adoptó a muchos nietos. Sí. O sea, muchas personas el día de digamos, en la misa de la velación, yo veía las caritas y mucha gente sentía que ella era su abuela, que era su nona. ¿Pero en qué sentido? ¿Eso se dio naturalmente? Porque era demasiado amorosa. Ok. Entonces, fíjate, te voy a contar una anécdota de mi nona. Dale. Un día, ella tenía una tienda Ok. y era una mujer, era una matrona santanderiana, era una mujer brava. Sí. Y un buen día escuché un escándalo, yo estaba muy niño, escuché un escándalo en esa tienda, pero terrible, eso sonaba pum, pam, pam, pum. Y yo me fui a asomar y tenía mi nona apercollado a un muchacho A un ladronzuelo. que la estaba robando. Ay, no me Y digas. ella no se dejó. Se metió donde no era el tenía ahí, muchacho, ¿eh? Tenía ahí apercollado, yo decía, pero esa señora, ¿qué le O sea, pasa? con tanta fuerza. Minutos más tarde, Ay, no. yo fui y me dijo, ay, traiga no sé qué. Bueno, minutos más tarde, el muchacho estaba sentado en una silla, tranquilo, comiéndose una arepa con un chocolate. Alimentando al ladrón. No, y yo decía, pero te acabas de capturarlo en flagrancia y ahora ¿cómo le das? No, pero es que hay que siempre brindar amor, mijito. Y qué brindar amor. capacidad también Wow, de qué perdón. ejemplo, ¿ah? Eso lo transformó y después pasaba todos los días, después comenzó a trabajar. Bueno, en fin, le cambió, yo creo que le cambió la vida a ese muchacho porque le dio una cantaleta Ajá. Claro. de padre y señor mío por ladrón, Lo ¿no? transformó. Buena mezcla. Primero lo apercolló, Sí. después le habló Sí. y después lo alimentó. Exacto. Pero son ejemplos de la nona, Así que es. solo la nona podría ser. No dijiste, mi nona me malcrió, sino me crió. Porque muchas veces hay en el inconsciente colectivo de que el abuelo malcría, el abuelo es alcahueta. Pero en este caso tu abuela te puso reglas, te habló, te guió en ese momento crucial de tu vida, Jonathan. Sí, sí, me dijo cosas muy lindas, muy profundas, ¿no? Una sabiduría, la sabiduría del campesino, porque mi abuela finalmente es una mujer campesina, o era una mujer campesina, y los campesinos tienen mucha sabiduría, ¿no? La sabiduría de la vida, la sabiduría del día a día, la sabiduría del ordeño, la sabiduría de la fruta, la sabiduría de lo que nace, de la semilla. Tenían mucha sabiduría y bueno, y finalmente de eso comienza una cantidad de refranes frente a todo, ¿no? Frente a todo tenía un refrán. Y sin duda que esto te llena, te alimenta. Muchas veces me decía, no se meta ahí. Me hablaba mucho de la prudencia, bueno, de muchas cosas, ¿no? O sea, son miles de anécdotas las que tengo con mi nona. Jonathan, si a ti no te malcrió, ¿a los bisnietos sí? ¿A Amada y a Samuel? Sí, claro. ¿Un poquito? Pero es que compartieron muy poco, ¿no? Porque Sí. finalmente ellos estaban acá, mi nona estaba en Cúcuta. Cuando iban, evidentemente, era una malcrianza total, ¿no? O sea, eso es, imagínense, bisnietos, esos eran muy malcriados. Una locura. Pero compartí un poco con ellos. ¿Sabe que yo me quedé con el dolor de no poder tener cerca a mi nona con mis hijos? Sí. Sí, finalmente la distancia, pues no comparten lo mismo, no hay la misma afinidad y digamos, coinonía con ellos, porque pues no los tiene cerca. Claro, cuando hablaba con ellos por videollamada, cuando iban a visitarla de vacaciones, pues era muy alcahueta y muy linda con ellos, pero pues no era muy seguido. Claro. Bueno, cerramos el capítulo de Nanona, rendimos homenaje a esta mujer que marcó la vida de Jonathan, una mujer campesina, de buen origen, con carácter, como ya la describió Jonathan, y pasamos a otro tema que ha sido fuerte en la vida de Jonathan Muy por estos días. complejo y que ha removido muchas fibras. Todos estamos apoyándote en ese momento tan fuerte que vienes manejando desde hace un tiempo, Jonathan, y son las denuncias que has hecho por suplantación. Sí. Nadie está exento de esto. Estaba Y- viendo los datos, terribles esos datos. ¿Qué dicen los datos? Hay unos datos aquí, 43,5% crecen los intentos de fraude digital en Colombia. Wow. Y hay un subregistro terrible, no hay un dato concreto de cuántas personas son suplantadas. Pero fíjate que ahora que estoy viviendo esta situación, me han escrito muchas personas, un señor en Cali precisamente, en Cali, en Cali pasa mucho esto, Marcelo, fíjate. El otro día un señor me decía que 6 carros los pusieron a su nombre. Pero ¿cómo pasa eso? 6 carros, es Si increíble. piden huellas, si piden fotos, documentos, yo no entiendo cómo es Yo posible no quiero que eso pensar mal, suceda. pero yo tengo, o sea, estoy pensando mucho en
en que tiene que haber una cercanía del delincuente y, Los cómplices, y alguna sí. persona dentro de las entidades. Que Porque permita, no claro. veo de qué otra forma pueden hacer una cosa además tan burda, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, compran un carro a mi nombre en Cali, me comienzan a llegar unos correos electrónicos de la gobernación del Valle. ¿Esto hace cuánto tiempo, Jonathan? Hace como 2 años, o sea, los correos comienzan a llegar hace como 2 años y medio, más o menos. Yo no le pongo cuidado porque un carro en Valle, yo no- Sí. entonces hablo con el ingeniero de aquí en el tiempo y me dice, no abra eso debe ser un spam, Claro, Claro. un virus. eso es un virus. Entonces yo no abro eso pasa y pasan y siguen llegando los correos. Incluso yo y escribo que no lo bloqueo, lo meto en spam, en fin. Y algún día, haciendo una transacción bancaria, me dicen, usted está reportado en Datacrédito. ¿Qué? Y yo, ¿pero por qué? ¿Cómo así? ¿No? ¿Qué debo? ¿No? Entonces comienzo como a reconstruir el proceso y bueno, me doy cuenta que compraron un carro, ese carro debe una cantidad de impuestos, los impuestos jamás los pagaron y la gobernación del Valle me embarga. Y comienza de aquí una travesía, pues llevo ya 2 años en esto, hablando con funcionarios de aquí para allá, de allá para acá, nadie contesta, pongo denuncia en la fiscalía, por supuesto. La fiscalía requiere a la alcaldía de Cali porque aquí la gobernación del Valle no tiene secretaría de tránsito, sino la alcaldía, o sea, los municipios. Entonces, la fiscalía requiere a la alcaldía de Cali, la alcaldía no responde nada. Y así se bota en la pelota. Y ahí queda, ¿no? Y entonces, bueno, después la fiscalía, esa seccional de la fiscalía se subsume en otra seccional y en fin, y el proceso comienza como a dormir el sueño de los justos, como decía mi A nona. dilatarse y dilatarse. Sí, a dilatarse. Y bueno, entonces en medio de eso, algún día me preguntaron por el caso aquí en el periódico, en El Tiempo, y les conté y dijeron, oiga, esa historia hay que sacarla porque como usted está en un montón, sacamos la historia y bueno, y de ahí en adelante se comenzó a mover un poco más. En la gobernación del Valle se han portado muy queridos conmigo, no puedo negarlo. En la alcaldía no responden porque evidentemente responder para la alcaldía frente a esto también es adjudicarse en parte la culpa. Aceptar que pasó Aceptar algo. que pasó Claro, algo. pero Y- a mí con este caso me surgen muchas preguntas y digo, ¿cómo compran un carro? Simplemente con una fotocopia de la cédula y ya, porque mira, a mí se me ha perdido la tarjeta del banco varias veces porque soy un poquito despistada y cuando tengo que ir al banco a sacarla nuevamente, pues piden una serie de documentos, piden la huella, Todo. tiene que coincidir y pues es una serie de protocolos solamente para sacar una tarjeta, Ah. para sacar un carro que exigen, ¿cómo es posible? Eso fue una transacción entre 2 particulares. O sea, no fue un carro que compraron en un concesionario, fueron 2 particulares que yo le compro su carro, tal. Estos son mis documentos. El personaje, el delincuente, presenta un documento, me imagino que una fotocopia de mi cédula Claro. debe ser, pienso yo, con otra fotografía. Y el tipo firma, la firma ni siquiera coincide con la mía, es diferente la firma. La Claro. firma mía, la licencia de conducción de este personaje, la licencia de conducción de este personaje debe tener evidentemente tu número de cédula. La licencia de conducción que presenta no tiene mi número de cédula. Y nadie se dio cuenta. ¿Y Nadie ese dio número cuenta. a quién le corresponde? ¿De quién es, Jonathan? No se Debe sabe. ser de otra cédula seguramente Robada falsificada, también. robada, porque esto yo estoy seguro que no lo han hecho una vez ni 2, sino muchas veces. Claro. Seguro. Es crimen organizado, ya hay toda una parafernalia. Y ¿no? toda Ya mi hay- solidaridad, Marcelo, con tantas personas, fíjese usted, yo gracias a Dios, a mí no me ha faltado nada. Tengo mi comida, mi techo todos los días, pero hay muchas personas que lo han perdido todo por ser suplantadas. Y hay una negligencia y una inoperancia absoluta del Estado frente a esto. Muchas personas pasan, no se imaginan los dramas que pasan muchos colombianos al ser suplantados. Su vida crediticia destruida, el crédito que necesitaban para comprar su apartamento, No evidentemente legalmente no lo pueden hacer porque resulta que están suplantados, o en fin, una cantidad de cosas impresionantes. ¿Y qué me dice de las personas que han sido suplantadas y con ese vehículo que fueron suplantados cometieron un delito? Eso es más grave todavía. O que atropellaron a una persona, o que pasó algo terrible con ese vehículo, con ese carro, en fin, con esa motocicleta, en fin, lo que hayan suplantado. Imagínense el problema en el que se ven estas personas abocadas. Eso es
terrible y lamentable. Es lamentable, ya nosotros estamos aquí haciendo la denuncia. Pilas ustedes con los datos que les piden, con esas llamadas sospechosas, no den su número de cédula a cualquiera. Seguimos con más de Jonathan Nieto, pero nos vamos a mover al set de su nuevo proyecto. ¿Nos vamos al Jeep? Nos vamos al Jeep porque hay que hacer el bien. Sin mirar a quién. Mientras tanto, nuestra Bravi Pasarela celebra el Festival Internacional de la Cultura Y el Campesina. lanzamiento de la marca Artesanías Boyacá. Se enciende la Bravi Pasarela. Cosecharte hace presencia, Sandrita Mazuera. Fantásticos, mi familia bravísimo. Miren, les cuento que Boyacá abre sus puertas.